¿Estás cansado de que tu Minecraft vaya a 10 FPS o menos? ¡Sí! ¿Te gustaría jugar con más de 200 o más de 150 FPS estables? ¡Sí! ¿Estás cansado de ser feo y de que ella tampoco te ame? ¡Sí! Espera, ¿qué? Buenas a todos, soy Tarkited y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno chicos, en esta ocasión les traigo un videito de cómo pueden optimizar su Minecraft de una forma rápida y sencilla. O pues bueno, son varios métodos. Así que a algunos les tiene que servir, así que bueno, yo aquí ya les dejo con el videito y espero que sea de su agrado. Recuerden que si les gustó pueden dejar su like y también pueden suscribirse y activar la campanita para no perderse una futura notificación de este zorro. Y sin nada más que decir, ahora sí, dentro vídeo. Bueno chicos, antes de empezar les voy a recomendar de que conozcan su computadora, que cómo lo podemos hacer de una forma muy simple y rápida. Pues bueno, si ustedes tienen Windows, porque bueno, en Mac no sé si tenga DirectX. Bueno, Windows trabaja con el controlador de gráficos DirectX. Vamos a escribir DXDiag. Lo van a estar viendo en letras grandes en la pantallita del video. Le vamos a darle clic ahí o enter. Aquí la tenemos y aquí podemos ver de que bueno, tenemos 8 GB de RAM y también tenemos este procesador un i5 de octava generación con 230 Hz. De hecho, esto es bueno, es muy bueno chicos. Este numerito es muy importante al momento de conocer un procesador. Aquí en pantalla 1 podemos ver que tenemos la tarjeta integrada de Intel. De hecho, esta tarjeta la va a tener todo procesador, porque si no la tuviera pues no podríamos ver nada en nuestra pantalla. Así que aquí la podemos ver. Esta es nuestra pantalla, la tarjeta gráfica de Intel, y en la pantalla 2 es la tarjeta gráfica, la potente en sí. Y bueno, en mi caso es una 1050 con 4 GB de memoria virtual. Esta es la RAM virtual, que traen bastantes tarjetas gráficas, lo cual es algo muy bueno. Ya una vez sabiendo esto, ya podemos cerrar nuestra pantallita y podemos ir con el siguiente tip. Pues bueno chicos, el primer tip que yo les doy es que si por casualidad su computadora es una patata, digamos no pueden utilizar ni siquiera el Optifine, o sea que de verdad está hacia el tope y que no pueden hacer mucho más, yo les recomendaría que bueno, optimicen al máximo en Minecraft con las opciones que ya viene en el juego. Aunque sí, yo sé que Minecraft está pésimamente optimizado, no sé por qué, pero bueno, eso ya son errores que nos pasa a más de uno. No se puede hacer algo para arreglar ese rendimiento, es yéndonos a las opciones del juego y configurando todo. En este caso vamos a darle en pausa en opciones y configuraciones de video y tenemos todas esas opciones de video. Por Dios, por el amor de Dios, ¿qué es esto? Y pues bueno chicos, vamos a empezar con lo primero, y es que en la 1.16 tenemos todas estas opciones. De pronto si ustedes utilizan una versión anterior a la 1.13 o a la 1.10 o la 1.8 va a cambiar bastantes, pero lo importante es que tenemos bastantes opciones aseguradas aquí. En mi caso estoy jugando con la 1.16 y pues bueno, vamos a utilizar con las opciones de la 1.16. Bueno, para empezar tenemos la resolución de la pantalla, de que podemos moverlo si queremos que se vea más grande o más chico. En este caso mi pantalla es de 1920 por 1080 y corre a 60 Hz mi monitor. Entonces no hay necesidad de cambiarlo. Si ustedes tienen 4K pues les va a aparecer la opción de 4K. Si solamente tienen 1080 720 pues les va a aparecer esa resolución. O bien, como les dije al principio, si es patata pues les va a aparecer la resolución de esa computadora patata. Ahora, la segunda opción de BioBlend, que es como como decirles, es el degradado del terreno, del césped entre los biomas. Podemos ver cómo es que del taiga o con un bosque o llegando a otro bioma, hay como un pequeñito degradado cuando uno va cambiando de ese bioma al otro. Y es lo que hace esto. Resulta que el juego también pues gasta un poquito de recursos cuando lo tenemos pues bueno, con bastantes degradados. En mi caso yo lo dejo en fast o lo dejo desactivado porque yo no es algo que utilice realmente. En mi caso yo lo utilizo en fast para que no me moleste tanto. Vamos con los gráficos y tenemos bastantes opciones de gráficos. En este caso tenemos 3. Tenemos fast, que por su nombre lo dice, pues va a hacer que los gráficos no sean los mejores, pero va a optimizar bastante el juego. Esta es una opción principal. Podemos cambiarlo a fancy si queremos que sean algo detallados o tienen una computadora más potente que la mía, por así decirlo. O tenemos fabuloso si tenemos una pantalla de 4K, que estos ya son pues gráficos que son detallados, o eso es lo que yo tengo entendido.
y en mi caso lo vamos a dejar en Fast. Vamos con Smooth Lighting y podemos ver que esa es la opción de que nos permite pues cambiar lo que vendría siendo el sombreado que hay entre los bloques. En este caso, si lo dejamos en Off, pues va a optimizar bastante el juego, pero se verá raro. De hecho, cuando nos acerquemos a colocar alguna luz o estemos en una cueva, se va a ver puros píxeles o bueno, puros bloques de un color más claro al más oscuro. En mi caso yo utilizo el mínimo o el máximo, aunque yo no le veo tanta diferencia al máximo, pero bueno, déjenmelo así. Vamos a ir con el USB Sync y esto es el sincronizado con los hercios de su monitor. En este caso, si yo lo tengo activado, pues sí o sí va a buscar los FPS que tiene el monitor. En este caso, si ustedes tienen 60 Hz, pues les va a correr a 60 Hz, si son 144, 144 o 240, pues a 240 Hz. En mi caso yo lo tengo desactivado porque no lo necesito, yo estoy bien con los 100 FPS que estoy trabajando. Tenemos el escalado, que de hecho eso no afecta nada en el renderizado del juego, entonces no lo vamos a tocar. El brillo del juego no lo vamos a tocar tampoco, no afecta en el juego. El full screen en algunas computadoras sí afecta bastante. Cuando lo tienen en pantalla completa les corre mejor, o si lo tienen en ventana les corre lento o viceversa. En mi caso yo no lo voy a tocar porque a mí me corre bien en ambas formas, pero yo lo dejo ahí quieto. El Minmap Levels, eso es más bien como un renderizado de texturas a distancia. Eso es lo que yo tengo entendido, de que en este caso lo vamos a dejar en 4, porque si lo dejan en 0 o en ninguno, lo que va a hacer es que cuando le den a zoom con el Optifine o le cambien la distancia del FOV, que es como la distancia de la visión en el juego, va a hacer que se vea como muy pixel y se ve feo. Personalmente se ve horrible, así que yo no lo voy a cambiar. Distortion Effects, estos si no estoy mal son para los efectos. De hecho yo no utilizo tantas estas opciones de aquí. Estas dos son nuevas de la 1.16. El FOV Effects, pues bueno, son los efectos que tienen las pociones, el arco o cuando uno va a correr. En mi caso yo no lo utilizo, así que yo lo dejo en el 100%. Tenemos los chunks, que eso es algo que afecta bastante en el juego. En mi caso, si utilizan el Minecraft Vanilla o con shaders de bajos recursos, pues lo pueden dejar en 12. Si utilizan bastantes mods o necesitan hacer una construcción muy detallada en el juego, pueden dejar a 8 o 10. En mi caso yo trabajo con 12, me va muy bien, me va decente de hecho. Aquí tenemos los frames o los FPS, que eso es lo que tantos están buscando. En mi caso mi computadora es decente, no es la potente como una NASA, como de los youtubers famosos, pero bueno, yo lo dejo a veces ilimitados o los dejo entre 80 a 100, de hecho me corre bien el juego así. Aquí tenemos el movimiento de la cámara, eso no afecta en nada, el indicador tampoco, las nubes de hecho no tienen tanto efecto en el rendimiento, pero si de todas maneras quieren tener un poco más de FPS pueden dejarlas en off, lo dejamos en fast, van a estar en 2D o en fancy 3D. También si tenemos muchos mobs y tenemos muchas pociones o muchas brujas a nuestro alrededor, vamos a tener las partículas de que podemos dejarla en all, decrease, minimal. Bueno, podemos cambiar de hecho si queremos que se vean pocas partículas y que no se vea ninguna, o que se vean todas, aunque eso ya va a consumir muchos recursos. Las sombras de entidades son los circulitos que podemos ver en cada mob abajo. De hecho yo lo tengo desactivado, les recomiendo que lo desactiven para que no les genere tanto lag. No sé por qué genera tanto lag, pero es algo muy raro. Se supone que eso es como un detalle de la textura del mob, pero bueno, no voy a meterme en ese tema. Y ya con esto ya tendríamos completado este tip. Espero que les haya quedado claro. Si no entendieron, por favor háganmelo saber en los comentarios. Bueno chicos, para el segundo tip vamos a utilizar el Optifine. Solamente el Optifine, no lo vamos a instalar ni con el Forge ni con el Fabric ni nada de eso. No vamos a hacer nada de esas locuras aún, pero bueno, no pasa nada chicos. Vamos a ir a nuestro navegador, en este caso es el Brave. Yo utilizo ese navegador, es muy bueno, se los recomiendo. Vamos a buscar, bueno, Optifine y vamos a la página principal y bueno, seleccionamos la versión de que nosotros necesitemos desde la 1.7.2 hasta la 1.16.4 y le damos a dar clic en Mirror. De hecho podemos seleccionar cualquier versión de Optifine, pero yo les recomiendo la última, así que le vamos a darle clic en Mirror o en Download y le vamos a darle que sí en descargar. Bueno chicos, una vez se nos haya terminado de descargar el Optifine, de hecho yo ya puedo cerrar esta ventanita, no la vamos a utilizar aún. Vamos a irnos a nuestra carpeta de descargas y vamos a proseguir a instalar el Optifine. Solamente hay que darle doble clic,
Le vamos a darle clic a Install en este primer botoncito y esperamos a que se nos abra otra ventanita donde nos diga OK, y ya se nos ha terminado de instalar el Optifine. Aquí tengo el Launcher Premium y vamos a irnos a instalaciones. En crear colocamos un nombre cualquiera, digamos Opti de Optifine. Quiero que sea la nieve como el icono y vamos a seleccionar la versión que yo quiero que sea, pues bueno, la 1.6.16.4, que sea la Optifine. Y atentos con lo que voy a hacer ahora, chicos, que esta información es muy importante para optimizar el Minecraft, ya sea con el Optifine, Vanilla, Forge, Fabric, con todo, ¿vale? Vamos a irnos aquí abajo y podemos ver que tenemos argumentos Java, esto es Java, y podemos asignarle la cantidad de RAM que ejecute el juego. En este caso, como yo tengo 8 de RAM, pues voy a colocarle 4. Y aquí en el ejecutable de Java vamos a seleccionar el ejecutable de Java de 64 bits. Así que vamos a darle clic en examinar, chicos, y buscamos nuestro Java, que en este caso lo tenemos en el disco C, en archivos de programa, carpeta Java, y vamos a seleccionar JRE 261, carpeta bin, y buscamos uno que diga java.exe. Vamos a darle un clic aquí y le damos en abrir y ya lo tenemos acá. Ya podemos darle en el botoncito de crear y ya podemos abrir nuestro Minecraft con el Optifine. Así que, chicos, vamos a darle que sí, entendimos los riesgos. Vamos a jugar y esperamos a que inicie el juego. Bueno, chicos, aquí ya tengo el Minecraft con el Optifine cargado y la primera diferencia es que si vamos a la configuración de video tenemos muchas, pero que muchas más opciones. Así que ya les expliqué las anteriores, las que tiene el Vanilla normal, y les voy a enseñar las nuevas que trae. Vamos a empezar con calidad. Aquí podemos darle una mejor calidad al juego, ya sea podemos desactivar varias opciones. En mi caso las pueden tener de la misma forma, pueden pausar el video e ir cambiándolas, que explicándolas de una manera superficial, porque no quiero que el video se haga tan largo. Es que cambia algunos detallitos, algunos detalles de las texturas que de hecho no se vean tan importantes para uno, así que no es tan importante. Vamos a salir de calidad y vamos a performance, que aquí podemos ver si queremos que disminuir la carga de la GPU, si queremos que cuántos chunks se actualicen. En mi caso les recomiendo que lo tengan de esta forma. Podemos optimizar el Minecraft utilizando Smooth World o el Fast Render o Render Regions o Fast Render. De hecho optimiza también el juego, pero lo que estamos haciendo es utilizar más la CPU que la GPU, así que les recomiendo que no las activen, o si ya necesitan tener más FPS pues háganlo, pero tengan en cuenta mi indicación de que lo que estamos haciendo es darle más carga a la CPU. Así que podemos ver que aquí podemos ver de que se utiliza más la CPU que la GPU. Asimismo con Render Regions podemos hacer de que la GPU se utilice más, o asimismo la CPU. Así que es mi recomendación. En otro, no tiene nada que ver aquí. De hecho el autosave se puede cambiar a 12 minutos o se puede cambiar como ustedes deseen. En mi caso yo le dejo un 12 porque pues yo juego demasiado Minecraft. De hecho yo juego partidas largas y así que yo le dejo así activado. También si queremos que sea pantalla completa, como ya les expliqué antes, a veces en algunas computadoras hace que sea más rápido o más lento. Asimismo el full screen, de hecho esto afecta también bastante en el rendimiento del juego. Vamos a animaciones, aquí podemos ver varias opciones. De hecho la mayoría la podemos tener en off, todas en off. En mi caso yo no, yo las dejo todas en on porque yo trabajo con todas. De hecho cuando yo voy a construir a veces utilizo bloques de comandos y a veces utilizo algunas partículas o a veces no. En detalles podemos ver que si queremos que todo vaya más rápido, les recomiendo que en todas las opciones las dejen en fast, en rápido, para que no les afecte tanto en el rendimiento, que ese es el objetivo del video, ¿no? Así que aquí ya tienen estas opciones. Pausen el video y por favor véanlos, que este no es un tutorial de cómo utilizar Optifine, de pronto lo haga aparte. En chars, ya tenemos los chars también. Y también funciona de la misma manera los chunks y todo eso. Y ahora vamos a ir al mundo de antes para que vean
cómo funciona todo, ¿no? Así que chicos, vamos a esperar a que cargue nuestro mundo. De hecho, no quiero hacer aquí un corte para que luego no digan de que, ay, que de pronto hiciste trampa detrás del juego, y no. Aquí ya podemos ver de que tenemos, bueno, 77 es porque tengo los FPS limitados, como podemos ver, 100, pero si los ilimitamos, bueno, de hecho a veces los FPS pueden variar. Aquí se me hizo un poco de lag, pero bueno, los FPS varían, chicos, dependiendo del mundo, dependiendo de la generación del terreno, si es terreno plano, o depende si tienen shaders o cantidad de mods. Digamos, ahí casi me llegan a los 100. Vamos a irnos al lago a ver si carga más. No, aquí me lo redujo. Ahora si yo miro arriba, miren, tenemos más de 100, 170, chicos, más de 200. Como podemos ver, el Optifine pues también es favorable en ese sentido. De hecho, soy yo, es que veo una pequeña diferencia en unos gráficos de juego. Bueno, también el Optifine trae el zoom y bueno, el correr. Esos son, bueno, opciones de que yo utilizo bastante en el Minecraft. Aquí tenemos el primer tip y es configurar el Optifine, que ya es a sus gustos que dan gustos, ¿por qué no? Así que bueno chicos, aquí les dejo este tip y ya vamos con el próximo. Bueno chicos, el tercer tip que vamos a utilizar para optimizar nuestro juego es utilizar el Optifine con el Phosphor y el Fabric en el juego. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Todos los links los tienen en la descripción y bueno, lo primero que vamos a hacer es descargarnos el Fabric, claro que sí. Le vamos a darle clic en Windows porque bueno, yo tengo Windows. Le vamos a que sí. Vamos a descargarnos también la API para la 1.16.4, que es la versión que estamos utilizando. Le damos en Here para omitir los 5 segundos. Asimismo con estos mods vamos a descargarnos esta última versión de Optifine, que de hecho es la G5. Y una vez hayan terminado de descargar, lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta de descargas y vamos a instalar el Fabric, claro que sí. Esperamos a que no se nos abra una ventanita, es chiquitica, de hecho aquí la tenemos. Seleccionamos la versión del juego, aquí es la versión del juego, aquí lo hice, Minecraft Version, y la versión del Fabric, de hecho es mejor la última, así que le vamos a darle clic en instalar y que sí. Cerramos aquí todo chicos y revisamos que bueno, ya se terminó de instalar de descargar el Optifine. Ahora sí vamos a seleccionar todo y vamos a llevarlos a la carpeta de mods, que como lo hacemos, control R chicos, y le damos porcentaje app data porcentaje. Le vamos a darle que sí y buscamos la carpeta .minecraft y la carpeta mods le damos a control V. En Optifine le vamos a darle clic y vamos a darle clic en extract y le damos en save. Esperamos a que nos aparezca el OK y ya podemos eliminar el que no diga el nombre mod. Y ya con esto chicos ya podemos iniciar nuestro juego. De hecho ya lo podemos hacer de esta forma. En mi caso yo utilizo el Fabric Loader y bueno, ya está con el Fabric de la 1.16.4. de hecho yo voy a cambiar el nombre, que se llame Fabric 16.4 para identificarlo. Voy a dejarle este mismo icono. Y chicos, como la anterior vez, vamos a dejarlo con 4 GB de RAM y le damos a jugar chicos y ya bueno, vamos a darle que sí. Y ahora sí chicos, esperamos a que se nos inicie el juego. Pues bueno chicos, aquí ya tengo el Minecraft Fabric con el Phosphor y con el Optifine con shaders puestos. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo me va. He iniciado un mundo bueno, extra plano, que no me salía el nombre. Y bueno, me va a buenos FPS, de hecho me corre muy bien. Aquí ya los tengo sin límites. Le voy a bajar un poco los chunks y bueno, a ver, no hay tanta diferencia. De hecho está entre 80 y 100. De hecho yo no necesito tantos FPS, pero bueno, aquí podemos ver de que sí funciona. Les recuerdo que bueno, aquí podemos ver cuáles son mis especificaciones. Y vale chicos, ahora sí vamos con el último método que tal vez los vaya a sorprender, y es el Canvas. Bueno chicos, aquí tenemos el último tip para optimizar su juego, y es que es algo muy sencillo. Vamos a utilizar el mismo método de Fabric, pero sin Optifine y sin Phosphor, sino solamente nos vamos a instalar este único mod que se llama Canvas. Ok, vamos a descargarlo. Vamos a darle clic en Here para evitar los 5 segundos. Vamos a nuestra carpeta de descargas, que vale, no sé por qué tengo tantas carpetas de descargas.
Vamos a buscar nuestro canvas, que de hecho esto ya no importa en este método. Vamos a cortarlo y lo llevamos a la carpeta de mods y lo colocamos, chicos. Ahora sí, también vamos a iniciar nuestro juego y también seleccionamos la versión de Fabric. Bueno, chicos, aquí ya estamos con el mundo, ya tengo el canvas activado y como podemos ver, bueno, aquí está el canvas y bueno, el menú y los otros mods. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí van a preguntarse algunos, y es que supuestamente tiene que optimizar de manera masiva los FPS. En mi ocasión, pues bueno, no llega a los 200, pero vale, no pasa nada. Una desventaja de este mod es que no tenemos los shaders. Aquí podemos ver, tenemos esta configuración de vanilla, pero tenemos este nuevo botoncito que se llama canvas y podemos aquí, bueno, podemos cambiar todas las opciones de gráficos. En mi caso yo no me voy a meter en este tema porque yo no sé cómo funcionan los canvas aún, solamente sé que pues bueno, es un mod que podrían serles de utilidad. En este caso, si ustedes no tienen tarjeta gráfica o tienen una tarjeta gráfica muy sencilla, pueden utilizarlo. Y vale, aquí podemos ver que bueno, no se me bajan tanto los FPS, es un punto positivo. Esto ya sería todos los métodos que les tengo para ustedes en este video. Y bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad este pequeñito, o bueno, ya este video ya es un poco largo, pero vale, no pasa nada, chicos. Espero que les sea de utilidad este video y estos pequeños tips de cómo optimizar su juego. Yo aquí me voy a despedir, chicos. Y bueno, les vuelvo a decir, si les gustó, por favor dejen su me gusta y también que por favor se suscriban y activen la campanita para no perderse una futura notificación de este zorro. Así que sin nada más que decir, yo soy Tarkitet y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.